Dios dijo que alguien que iba a morir no iba a descomponerse su cuerpo. Respecto de alguien que no iba a morir, no iba a descomponerse su cuerpo. Pero usted sabe que si hay algo seguro en la vida, es que nos vamos a morir. Y aunque no siempre es agradable hablar de eso, o hay quien dice no hables de eso, pues al meditar qué rápido han pasado los años, al mirar fotografías de tantas personas que ya no están con nosotros y que parece que hace poquito estaban con nosotros, al ver a algunos familiares o padres de nosotros que estaban jóvenes y ya no están con nosotros, y nosotros decimos, ay, ya estoy yo igual, ¿no? Y bueno, todo el universo está sometido a la desaparición. Hay un pasaje que a veces se malentiende cuando se dice que por el pecado entró la muerte. Es cierto que por el pecado entró la muerte en el sentido de quedar abandonados a la desaparición propia de todo ser finito, sin esperanza en una vida eterna. Pero la muerte en sí, como tal, la muerte per se, es una característica de todo ser finito. Y todo ser que no es Dios es un ser finito. Y eso somos nosotros, ¿no? Seres finitos. Pero no solo nosotros. Las estrellas son finitas y también desaparecen. Digamos que se mueren. Las montañas, aunque las vemos ahí toda la vida, pero también tienen un cierto número de años y desaparecen. No se diga los árboles, aunque vivan 200 años, 300 años. Todo desaparece. El conocimiento ha encontrado incluso un principio, una ley, que llamamos de la entropía, y que consiste en darnos cuenta que todo lo que existe y está organizado se va a desorganizar, que todo lo que tenga un calor se va a enfriar. Así que el mismo universo estaría condenado a la desaparición, pero Dios dijo que alguien que moriría no sufriría esta descomposición, esta desaparición, o como le llama también la carta a los romanos, la corrupción. Eso está dicho en el capítulo 13 de los Hechos. Vamos a leer en Hechos 13 desde el verso 34, que ya la vez pasada comentamos, el 34. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Notemos de qué manera el apóstol Pablo puede comprender algunas escrituras que quizá en una lectura ligera nosotros no veríamos el sentido profundo. Esta hermenéutica, este arte de la interpretación, que ya tenía un cierto desarrollo con los judíos, fue también utilizado por Pablo en su pensar cristiano. En el pensamiento judío hay dos tipos de explicaciones de los pasajes. El Midrash, que es como una explicación exegética, y el Pesher, que es una explicación escatológica. Yo diría que aquí el apóstol Pablo está haciendo una interpretación
al estilo del Pesher, de estos textos que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto, uno de los muy famosos rollos descubiertos que ya está digitalizado ahí en internet completo, se llama Pesher de Habacuc. Es toda una interpretación apocalíptica, escatológica del libro de Habacuc. Siguiendo esta misma línea, y como buen rabino, el apóstol Pablo hace una exégesis de 1 de Samuel 7:16. Si quieren vamos a verlo, sin perder nuestros pasajes de Hechos, porque ahí todo vamos a estar alrededor de Hechos. Aprovecho para dar la bienvenida a todos, un placer verlos, a cada uno de ustedes, desde aquí los puedo ver a todos, hasta los que se duermen. Bienvenidos a todos los que nos han escrito, a los que posteriormente nos acompañarán a través del video. 1 de Samuel 7:16 dice, creo que ya me perdí. Ha de ser segundo, ¿verdad? Ha de ser segundo porque esto no tiene nada que ver. A ver. (7:16), segundo de Samuel. Por favor, segundo de Samuel. Está Dios hablando con David a través del profeta. Dios, por ejemplo, en el verso 8, le dice a Natán, así dirás a mi siervo David. Y luego voy al 16. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando leemos esto de las misericordias, que es el amor en acción, que es también gracia, porque es algo que David no merecía, ni ninguno de nosotros, ¿verdad? Por eso David también contestará, ¿quién soy yo para que tengas estas misericordias conmigo? Pero noten entonces esta última parte del 16. Tu trono será estable eternamente, tu reino para siempre. Pero ¿cómo se puede cumplir esa palabra de Dios? Creo que como creyentes afirmamos que la Biblia no dice mentiras, ¿no? Incluso a veces cuando explicamos que algún pasaje no es literal, y que por supuesto eso no significa que la Biblia diga mentiras, algún otro creyente se espanta porque a veces pensaba que todo era literal, y cuando le dices no todo es literal, arguye. La Biblia no dice mentiras. Estamos de acuerdo que la Biblia no dice mentiras. Pero si le está diciendo a David, te voy a dar un reino para siempre y un trono eterno, pero David se murió, ¿cómo puede cumplirse la palabra de Dios? Sí, ciertamente David tuvo descendencia, tuvo hijos, nietos, bisnietos, que fueron reyes. Pero en el año 587, que el rey de Babilonia se llevó preso a los últimos gobernadores y un rey previamente judío, desde entonces el trono de Judá desapareció. El trono de Israel primero desapareció porque una gran parte del reino de Israel fue destruido por los asirios, ¿no? Las famosas 10 tribus. Y luego el reino de Judá, que son los descendientes de David, también desapareció. ¿Cómo podríamos decir que la promesa de Dios se cumplió? Cuando Pablo está hablando, todos los oyentes ahí en la sinagoga, ¿se acuerdan que está en una sinagoga? En la ciudad de Antioquía de Pisidia. Hay que darle continuidad, ¿no?, a los estudios. Todos los que están allí tienen muy claro que Judá no es un reino desde hace siglos. Hace casi
600 años, hace 600 años, que Judá no es un reino. 600 años es más que de nosotros a los aztecas, ¿no? A los últimos aztecas. ¿Sí? Y para colmo, en ese momento son una provincia romana, como lo habían sido antes de otros pueblos. Entonces, para ellos es muy significativo que se vuelva a citar esta promesa. Dios dijo, le voy a dar a David un trono eterno. Y entonces la única manera de que se cumpla la promesa de Dios es que efectivamente alguno de sus descendientes pueda tener un trono que nunca termine. Por eso también el Evangelio de Mateo, desde que comienza, está muy interesado en mostrar que Jesús es hijo de David. Usted ha leído Mateo, ¿no? ¿Y cómo comienza? Libro de la genealogía, ¿no? De Jesús, el Cristo. Y nos muestra que David es el ancestro de Jesús. Incluso la genealogía la traza el evangelista desde Abraham. Lo curioso es que esa genealogía la divide en segmentos de tres o de 14 generaciones cada segmento. Me sorprende porque yo cuando he investigado mi genealogía no llego más allá de mis bisabuelos, ¿no? O sea, nomás es papá, abuelo, bisabuelo. Y ya llegué, ya no paso más para allá. Está hablando desde Abraham hasta Jesús. En cada sección, 14 generaciones. No me voy a detener mucho en eso, pero solo les digo que el número 14 es la misma cantidad que resultaría de sumar las letras con que se escribe el nombre de David en hebreo. Entonces es un recurso del evangelista, además de lo explícito, para demostrar que Jesús es descendiente de David. Bueno, si Jesús es descendiente de David, entonces, y se muere, parecería que no se va a cumplir la promesa de Dios allí. Pero al igual que Jesús, cualquier rey se tendría que haber muerto, ¿no? Entonces tiene que haber uno de ellos que viva para siempre. Y la única manera de vivir para siempre es que resucite con un cuerpo inmortal, que es una doctrina que los oyentes de Pablo en ese momento también conocen. Una doctrina que no se conocía en el judaísmo más antiguo, pero que en este periodo que llamamos entre testamentos, el periodo intertestamentario, se desarrolló la doctrina de la resurrección de los muertos. Noten cómo Pablo está comunicando cosas muy interesantes, ¿no? Es un hecho evidente para ustedes que no somos un reino, pero que Dios hizo una promesa, pero Dios no puede faltar a sus promesas. La única manera de que un rey descendiente de David gobierne eternamente es que él no vuelva a morir. Y eso solo puede suceder si tiene un cuerpo inmortal. Y para tener un cuerpo inmortal tiene que cumplirse la resurrección. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos con Pablo? Por supuesto que Pablo, este Pablo que está hablando allí, está lleno del Espíritu Santo. Así como los discípulos en el día del Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, también Pablo, después de su encuentro con Jesús, ¿recuerdan que estaba ahí en la casa de Damasco? Cuando llega aquel discípulo Ananías y le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista, lo bautiza en agua y para que seas lleno del Espíritu Santo. Pablo como apóstol
como todo ministerio de la iglesia primitiva, tenía que tener la unción de los ministerios. Acuérdense que los ministerios del Antiguo Testamento eran profetas, sacerdotes, y que llegaban a fungir como tales cuando recibían el Espíritu de Dios. Y que la promesa que Dios dio a través de Joel es que derramaría ese Espíritu sobre todos. Por eso, en el libro de los Hechos, la iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué las palabras de Pablo tuvieron tanto efecto sobre los corazones de los oyentes? Porque Pablo, a pesar de que ya había persecución y corría riesgos, tenía el valor, el interés, el esfuerzo de ir y hablar en la sinagoga. ¿Por qué podía comprender las Escrituras de la manera que he tratado de explicar? Porque cuando uno dice las misericordias fieles a David, dice, ¿de dónde sacas de ahí que Jesús resucitó? No, parece que no tiene relación, ¿no? Pero ¿por qué puede hacerlo Pablo? ¿Por qué puede entenderlo? Por un don que se llama don de ciencia y que nos es impartido a través del bautismo con el Espíritu Santo. El próximo domingo 19, litúrgicamente, tradicionalmente, hemos de celebrar la fiesta del Pentecostés. Así que por eso hemos propuesto cambiar la reunión de oración para que ya no sea el fin de mes, el último domingo de mayo, sino para que coincida con el domingo de celebración de Pentecostés, que es el próximo domingo. Así que prepare su corazón, prepare su horario y venga, déjeme decirlo así, a gozarse. Quienes estuvieron la reunión pasada tuvieron la oportunidad de disfrutar la oración, los cantos y los testimonios, ¿no? Fue una reunión, como todas las que han sido de oración, muy bendecida, muy bonita. Y yo creo que cada vez que salimos de esa reunión en la que hemos pedido puntualmente por el avivamiento de la iglesia, porque este país necesita la luz de la iglesia. Este país necesita que la iglesia sea la sal de la tierra. Estamos en un proceso de cambio de gobierno que no va a traer soluciones ni reales, ni profundas, ni permanentes. Lo único que puede traer un cambio es la tarea que Dios le dejó a su iglesia, de proclamar el reino de Dios. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso cuando oramos por esa petición, creo que podríamos confirmar que nos vamos plenos, ¿no? Nos vamos muy contentos, muy reconfortados. Pero es algo que debemos hacer constantemente, porque recuerde que la relación entre el Espíritu Santo y nosotros, como la relación entre Cristo y nosotros, está expresada en la Biblia como una relación amorosa, como la relación de un padre y sus hijos, como la relación de un esposo y su esposa. ¿Cada cuándo convive el esposo y la esposa? No necesitamos convivir porque ya nos casamos, ¿no? Pues ya estamos casados ya. Hace 20 años nos casamos ya. ¿Para qué más? ¿Cada cuándo conviven los padres con los hijos? Cuando dejan el celular de lado, ¿no? La convivencia es importante, así que esta búsqueda, este tiempo de pedir por la llenura del Espíritu Santo es una convivencia íntima con el Espíritu Santo. Que ciertamente alguna vez ya fuimos bautizados con el Espíritu, pero necesitamos esa convivencia constante.
Y así como se fortalece la relación de los hijos y los padres cuando platican, cuando pasean, cuando comen juntos, también la de los esposos, pues también la de nosotros con el Espíritu Santo. Así que venga, hermanos que están aquí, hermanos que nos están viendo, vengan el próximo domingo a las 3 de la tarde para celebrar viviendo nuevamente el Pentecostés. Porque el propósito de las celebraciones en la Biblia es vivir nuevamente. ¿Por qué se bautiza a alguien? Es como si reviviera el paso del Mar Rojo. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Es como si reviviéramos nuestra conversión, nuestra entrega a Cristo. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua o celebran la Pascua? Es como si revivieran su salida de Egipto. Bueno, entonces ahí está Pablo diciendo que se han cumplido las promesas, las misericordias fieles a David. Ahora, entonces, ¿por qué Jesús es hijo de David? Ya lo hemos insistido, por María, por la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer es Jesucristo. Hay algunas interpretaciones que quieren ver a la iglesia como la mujer y a los creyentes como los hijos de la institución. No. Acompáñeme a Gálatas 3:16. Otra vez ahí Pablo está haciendo una interpretación muy interesante. No es tampoco. Sí es, ¿verdad? Ah, claro. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, es correcto. La cual es Cristo. Pero Cristo nació de Abraham y de David, sí, pero no por parte de José, sino por parte de María. Por eso esta promesa a Abraham hay que remitirla también hasta el Génesis, en sus primeros capítulos. La promesa dada a Eva, cuando dice, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Y al igual que como lo dice Pablo aquí, simiente está en singular. Noten qué interesante. Cuidado porque a veces no se trata de casarnos puntualmente con la letra. Hay una doctrina que trata de exaltar la Biblia. Exaltar la Biblia no es malo, pero creo que lo hace de manera inadecuada. Esa doctrina dice que la Biblia está inspirada de manera verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir verbal y plenaria? Verbal quiere decir que cada palabrita es la que Dios quiso que se pusiera. Y plenaria quiere decir que toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Suena muy bien, ¿no? Porque pues, casi tomamos nuestra Biblia así, desde ese pensamiento como un texto muy sagrado. Pero esa teoría es insostenible, primero porque en varios pasajes de la Biblia que llamamos paralelos, pasajes que tratan las mismas historias o los mismos mandamientos, se cuentan de manera diferente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 tienen los 10 mandamientos. Si la Biblia fuera dictada por Dios como para que cada palabra sea la que Él quiso, ¿para qué dictó 2 veces? ¿Y por qué las dictó las cosas diferentes?
y en los evangelios las dictó 4 veces. Y lo que los evangelios dicen a veces también está en Hechos, lo dictó 5 veces. Y las 5 veces no es igualito. ¿Ven? O sea, más bien acuérdense que la inspiración del Espíritu Santo le permite a cada autor humano, a cada profeta, recibir el mensaje de Dios, esa es la inspiración, y expresarlo con sus propias palabras, con su propio estilo. Si cada profeta, cada escritor, agiógrafo le llamamos, escritor santo, si cada agiógrafo expresó con sus propias palabras, entonces no es que Dios estaba dictando la Biblia, la estaba inspirando. Otra pregunta sería, bueno, si cada palabra es exactamente la que Dios quiso, no en Casiodoro de Reina, porque se escribió en hebreo y en griego, ¿no? Pero el otro problema sería, ¿pero en cuál de los manuscritos? Porque no tenemos los originales de la Biblia. Cuando alguien dice, es que la Biblia no tiene fallas ni errores en sus originales, ¿no? Pues muy bueno, pero no los tenemos. No estoy demeritando la Biblia, no me vea con esos ojos. Nosotros, al contrario, ¿no? Estamos trabajando para difundir la Biblia, para que la gente lea la Biblia, ame la Biblia, interprete correctamente la Biblia. Estamos en sinergia con el Museo de la Biblia, ¿no? Entonces, no estamos demeritando la Biblia, pero hay que entender su naturaleza. Cuando se usa este tipo de argumentos de Pablo para decir, ya ves, si Pablo dice que esta palabra es exacta, entonces que la Biblia es de inspiración verbal. No, porque Pablo no está poniendo el énfasis en las palabras, sino en la idea. Y tanto para interpretar la Biblia como para traducir la Biblia, lo que debemos entender es la esencia de la idea de lo que dice. La esencia de la idea. Y la esencia es que se le dice a Eva que su simiente herirá a la serpiente. Pero recuerde que la palabra simiente es la misma raíz que semen, que es semilla, y que es el varón quien aporta esa simiente. Claro, no se puede sin una mujer, sin la mitad de los cromosomas de una mujer. Pero en todas las genealogías de la Biblia, ¿de quién se da la línea? ¿De la mujer o del hombre? Del hombre. Se dice que David es el ancestro de Jesús. No se dice Jesús, el descendiente de Betsabé. Aunque a Betsabé se la menciona, pero Dios habla de la descendencia del hombre, ¿no? Y si la mujer no tiene ese tipo de semilla, la mujer complementa a la formación de un ser humano como una especie de receptáculo. ¿Cómo se le puede decir a María que de su simiente? Y por eso hablábamos de la manera milagrosa en que Dios mismo fecundó el óvulo de María por el Espíritu Santo a fin de que el ser que se empezaría a gestar a partir de ese óvulo fuera el Hijo mismo de Dios que había entrado en ese óvulo. Entonces Jesús es el descendiente de David por parte de María. Bueno, en Hechos, sigo en Hechos 13, en el verso 35, por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, que es el Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. En Semana Santa decíamos que del viernes por la tarde al domingo por la madrugada, el cuerpo de Jesús que estuvo verdaderamente muerto y en la tumba, no alcanzó a descomponerse
como sí fue, por ejemplo, el caso de Lázaro. ¿Sí? Y hablábamos de una discusión que hay por allí entre los sabatistas, sobre todo, que quieren demostrar y hacer cálculos de que Jesús murió en miércoles y resucitó en sábado, y la intención es exaltar el sábado. Pero si Jesús estuvo muerto 72 horas, ¿empezó a corromperse o no? Se dice eso de Lázaro, ¿no? Exactamente eso es lo que se dice de Lázaro. Jesús tendría que haber estado muerto cuando mucho de ese viernes por la tarde al domingo en la madrugada. Pero lo más importante no es hasta qué grado pudo haberse o no iniciado la descomposición, sino el hecho de que no se quedó en el estado de la muerte, sino que, a diferencia de todo esto que hablábamos al principio, que es finito y que va a desaparecer, a diferencia de eso, Jesús resucitó. Ahora, otra vez, si el Salmo 16 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, otra vez Pablo hace la relación. Por tanto, tuvo que haber resucitado. A lo mejor son pasajes donde, si yo estuviera buscando a ver dónde dice que Jesús va a resucitar, no lo vería en esos versículos, ¿verdad? Pero Pablo lo puede ver por lo que ya mencionamos. Un don de ciencia que es el tipo de dones que recibimos con el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces se explica en el verso 36 que esas palabras no se pueden aplicar a David. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. No se cumplió la promesa de Dios en David, pero las promesas de Dios se tienen que cumplir. Ese es el dilema, ¿no? Ahora, muy interesante que diga que David durmió, porque Pablo siempre prefiere este concepto de dormir más que morir. ¿Por qué creen ustedes? Porque la idea de muerte siempre está asociada a algo definitivo, ¿no? Mientras que la idea de dormir está asociada a que me voy a despertar. Entonces, por eso, ya pensando en la resurrección, Pablo prefiere la palabra dormir. Y dice, fue reunido con sus padres. Claro, pero eso significaría que tras la muerte hay algo más. Porque si solamente nos morimos y ya desaparecemos, ¿cómo podría reunirse con sus padres? En la desaparición, que es la nada, nada se puede reunir, ¿no? Reunirse con los padres significa esta dimensión que hay tras la muerte y que Jesús también mencionó, de acuerdo con el Evangelio de Juan, cuando le dicen los saduceos que no hay resurrección. Y Jesús les dice que si Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos, quiere decir que Isaac, Abraham, Jacob no han desaparecido, sino que están existiendo a la espera de la resurrección, pero por tanto están existiendo. De ahí la frase, fue reunido con sus padres. Y luego, vio corrupción, David vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esto es muy importante, esta es la noticia del Evangelio. Se nos anuncia el perdón de pecados. El pecado surge de nuestra decisión. Recuerde que no culpamos al diablo por el pecado. El diablo nos invita a pecar. Pero ¿quién es el responsable de pecar? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién tiene la culpa de pecar?
nosotros. Y que pecar es un asunto moral, no solamente errar. En todo caso es errar en el terreno moral, lo que implica deliberación, conciencia, responsabilidad, culpa. El pecado de cada uno de nosotros forma una especie de gran telaraña que se llama el mundo. Y nosotros estamos viviendo en el mundo. El mundo, como creación de Dios, está siendo destruido por esta telaraña que nosotros hemos puesto allí en la creación. ¿Qué es el mundo? Me hace pensar, por ejemplo, en que las personas han perdido mucho de su conciencia individual y que ahora tenemos que hablar de las masas enajenadas, manipuladas, llevadas sin que puedan reconocerlo. Lo que llamamos la idiotez, o sea, la manera en que la gente hoy piensa, ve las cosas. Creo que es muy claro, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? O al salir a la calle. Yo no sé si cuando usted sale a la calle, no a veces se deprime un poco. Si no se deprime, preocúpese. Porque si tenemos una sensación profética y andamos por la calle y podemos ver toda esa realidad, dice, a ver, pero estas personas tan engañadas, estos jovencitos que han sido convencidos de que pueden cambiar de sexo y que pueden ser pareja, y toda esta gente viviendo en la miseria, pidiendo limosna, y toda esta otra gente ávida de comprar y de tener ahí en las tiendas, y la gente peinándose y vistiéndose de una manera que no refleja más que esa manipulación, esa ridiculez, pero no la ven. Y toda la manera de aceptar valores, opiniones, como si tuvieran 10 años de edad cuando tienen 40 y 50 y 60. Si usted no se deprime, preocúpese, ¿no? La corrupción de los gobiernos, ahorita más destapada que nunca por todo el proceso electoral, la miseria, la incultura, la gente sumida en un relativismo, ¿no? Es que es bueno lo que quieras, es que no hay una verdad, es que no hay una razón, es que son discursos. Es triste, ¿no? Nosotros, por supuesto, nos unimos a una protesta, a una denuncia de todo lo que sea injusto, pero eso implica que tendríamos que estar obligados a reconocer valores. No se puede reconocer o condenar o hacer crítica de algo diciendo que es injusto, al mismo tiempo diciendo que cada quien tiene los valores que quiera y que no hay valores universales. No sé. Como todos vivimos en medio de personas que van a decir cosas como esas, hay que estar pendientes de ello, ¿no? Es que cada quien tiene su ética, cada cultura, cada época histórica. Eso es lo que la gente cree. Y no crean que la gente que no estudió. También la gente que estudió cree eso. Pero un ejemplo muy sencillo. Es que deberíamos estar en contra de la guerra. Ahora que está esta protesta en favor de Palestina, ¿no? En contra de la guerra. Pero ¿por qué vamos a estar en contra de la guerra si todo es relativo, si cada quien puede tener los valores que quiera? Los judíos pueden tener el valor guerra como el más importante, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tienes tú a decirle que no? A menos que reconozcas que tiene que haber un valor racional, compartido, válido, objetivo para todos nosotros. Pero cuando vemos el mundo hundido en toda esa mentira, en toda esa maraña de cosas, tiene que darnos tristeza, ¿no? Pero tenemos que pensar entonces que el pecado insensibiliza.
la gente que está en el pecado ya no quiere reconocer que está en el pecado, para empezar. Y entonces al final endurece su conciencia de tal manera que dice que el pecado no es pecado. Y estamos tan ajenos a Dios que ya ni siquiera percibimos que estamos alejados de Dios. Estamos tan ignorantes de Dios que nos atrevemos a pensar y se nos hace normal afirmar que Dios no existe. Si vemos de qué manera el corazón humano se va endureciendo, va perdiendo su sensibilidad. Dicen por ahí que así le pasa a las ranas, ¿no? Que si las ponen en una olla con agua fría y las van calentando, ellas no sienten el cambio de temperatura hasta que ya están cocidas. Así nos pasa a los seres humanos, ¿no? Vamos tomando como normal todo lo que está alrededor nuestro, aunque está terriblemente mal. Estoy pensando peor para los recién nacidos y los niños pequeños, ¿no? Que están viviendo todo esto como si así fuera la vida, la realidad. Entonces, el pecado insensibiliza y hace que tratemos de justificarnos. Aquí hay una palabra muy importante que hay que considerar hoy. Justificar. Justificar quiere decir no he hecho algo malo. Justificar tiene también el sentido de una excusa, ¿no? O de decir que soy inocente o que no hice tal cosa o que tal cosa no es mala. Y es parte del gran problema hoy. Miren, antes cuando usted iba a comprar 1 kilo de azúcar, ¿de qué manera lo engañaban? Procuraba el tendero darle 900 gramos, ¿no? Que usted no viera y que la balanza marcara 900, ya le decía, ahí está el kilo. El engaño estaba en que le daban menos del kilo. Pero ¿sabe dónde está el engaño ahora? En que la balanza ha sido alterada. Ahora la balanza puede marcar 1 kilo, pero no es 1 kilo. Ahora lo que ha sido alterado es la verdad, la justicia, el concepto del bien, el concepto del prójimo, la idea misma de persona. Eso es lo que ha sido alterado. Y por eso encontramos a la gente a través de sus discursos en la política, en la filosofía, en las ciencias, en la vida cotidiana, siempre justificándose de lo que hace, de lo que quiere, de lo que desea, de cómo vive. Pero necesitamos entender el pecado si es que queremos el perdón. Este versículo que acabamos de leer dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El perdón de pecados es un regalo, pero como todo regalo, es un regalo para aquel que quiere recibir el regalo. Un regalo no es regalo para el que no lo quiere, para el que no le interesa, para el que no sabe, para el que lo rechaza. El perdón de pecados es un regalo, pero necesitamos estar dispuestos a recibir ese regalo. Y mientras nosotros nos estuviésemos justificando de que la manera en que vivimos o pensamos o lo que hemos hecho o las actitudes que tenemos están bien, son correctas, son válidas, no estamos listos para recibir el regalo del perdón de los pecados. Nosotros tenemos que reconocer el pecado, entender que se nos ofrece el perdón, pero ¿de qué nos van a perdonar? Si yo no reconozco que soy pecador, entonces ¿de qué me van a perdonar? El problema es que a veces le decimos a las personas que Dios los quiere perdonar, pero ellos dicen, pues ¿de qué me va a perdonar? Ni siquiera se sienten pecadores, ¿no? A veces quizá habrá que primero hacerles ver de qué manera se está destruyendo su vida para poder decir, Dios te ofrece el perdón de los pecados. En el verso 39 dice que todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta palabra no es fácil, ¿eh? La palabra justificado. En el siglo XVI, toda la discusión entre la Reforma y la Contrarreforma se trató de esta palabrita, la justificación. El Concilio de Trento, que debe haber durado de 10 a 15 años, y donde se estuvieron discutiendo estos temas, especialmente la sesión tercera de 1947, se trató el tema de la justificación. ¿Qué es la justificación y cómo somos justificados? En la carta a los Romanos es uno de los conceptos torales, ¿no? La justificación. Bueno, vamos a parafrasearla diciendo, justificar es la acción por la que un juez, o la sentencia por la que un juez, declara a alguien inocente. Así de fuerte y así de claro, que un juez declare a una persona inocente. Por supuesto, una persona acusada, una persona sometida a proceso, una persona acusada por la ley, y sin embargo el juez dice, es inocente. Bueno, esto puede suceder en el mundo humano de manera frecuente, ¿no? Pues porque alguien haya sido acusado falsamente y después se demuestre que verdaderamente es inocente y el juez diga, se sobresee la causa y esta persona no es culpable. También puede suceder porque da dinero el culpable y entonces el juez dice, ay, caray, es inocente, ¿no? Entonces, gracias. Pero cuando estamos hablando de que Dios es el juez, ¿quién puede salir inocente ante Dios? ¿Quién puede? Lo dicen los salmos, lo dicen muchos de nuestros himnos. Nadie puede decir ante Dios que es inocente. ¿Se acuerdan del himno de Lutero, de lo profundo clamo a ti? Nadie puede decir ante Dios que es inocente. Y sin embargo, lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios quiere declararnos inocentes y que por la ley esto no se pudo lograr. Por la ley no se pudo lograr. Están ahí en el versículo 39, nuevamente. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. La ley de Moisés no nos convierte en inocentes. Y estoy consciente de que a veces les hablo en contra del movimiento judaizante. Y tal vez usted de repente diga, ¿por qué insistir en ello? Por dos cosas. Primera, porque los judaizantes han elaborado argumentos muy complicados, como diría Pablo, algunos estratagemas de astucia, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, estratagemas de astucia. Y entonces es fácil que alguien que no está preparado se deje convencer. Y esa es la segunda razón, que los judaizantes están por todos lados. Usted se los puede encontrar en cualquier diálogo de tema religioso o en la búsqueda de algún video ahí en su computadora, en su teléfono, ¿no? A lo mejor usted dice, a ver, quiero oír un salmo de estos que compartimos de la música de la Biblia revelada. ¿Se acuerdan que vendimos el librito y todo, verdad? Ya, busca el Salmo 23 y a lo mejor le sale uno, el Salmo 23, en esta reconstrucción de la música de la Biblia. Pero a la par le van a salir otros videos que el algoritmo piensa que a usted le interesan. Y ya es música de judíos que no son judíos. Música judaizante. Y
Y a través de eso y de muchas otras cosas, la gente cae en esa doctrina. Una doctrina que termina nuevamente exaltando a la ley de Moisés. Estaba viendo esta semana una plática de alguien que demostraba por qué el sábado no tiene que ser guardado por los cristianos. Y me parecieron muy buenos sus argumentos. Sin embargo, ya ven que las personas luego escriben, y la mayoría escriben, perdón que lo diga, puras tonterías. Porque para empezar, no están poniendo atención al argumento. Y segundo, tampoco saben, ¿no? Y entonces tomaban algún verso así como que, es que aquí dice que el sábado se va a guardar perpetuamente. Sí, pero ¿por parte de quiénes? ¿No? En fin, exaltan a la ley. La ley no nos puede declarar inocentes. Primero, para que ante la ley o por la ley pudiésemos ser inocentes, tendríamos que no haber fallado nunca. Nunca haber violado un mandamiento. Sobre todo los de tipo moral. Porque a veces el legalista dice, no, Jesús hizo que terminaran los mandamientos de la ley que son rituales, pero no los morales. Con los rituales no tenemos problema. Los rituales son los más fáciles de cumplir, los más bonitos, ¿o no? ¿No es cierto que hasta en los pueblos, qué es lo principal? Las fiestas del pueblo, ¿no? Y todo el mundo quiere el papel que le toca en la fiesta, el disfraz, la comida, no sé, lo que sea. Hasta echar cohetes. Echar cohetes es lo más fácil. El problema son los mandamientos morales. ¿Quién de nosotros puede decir, nunca he violado un mandamiento moral? Como ninguno de nosotros puede decir eso, entonces la ley no nos puede declarar inocentes. La ley no nos puede declarar inocentes. Ahora, si es un hecho que todos hemos violado la ley, y Santiago dice que si hemos violado en un punto, somos culpables de toda la ley, caray, ¿qué Santiago no estará exagerando? No, porque miren, si yo tengo una hoja blanca y ya tiene una mancha, pues ya no es blanca. Es como la mosca en la sopa, ¿no? Pues es una mosquita, platote de sopa. No. ¿Usted se va a comerla? Bueno, quítale la mosquita y cómete la sopa. No, ¿verdad? Porque aunque sea un pecado pequeño, para haber pecado tuvimos que haber decidido separarnos de Dios. Aquí me van a mandar piedras, ¿verdad? Algunos que predicarían lo contrario, ¿no? Peco porque soy pecador. No peco porque soy pecador. A partir de mi primer pecado se implicó la decisión de separarme de Dios. Eso está representado en Adán y Eva, que nos representan a todos. Entonces, bueno, mi pecado fue muy chiquito. Sí, pero ya está separado. El problema es la separación. Y si yo ya estoy separado, ¿cómo los mandamientos, de qué manera podrían operar los mandamientos para declararme inocente? Es imposible. Ni me puede declarar inocente porque nadie puede cumplir la ley. Y si no la hemos cumplido, la ley no tiene herramientas para declararme inocente. Es curioso que la mayoría de sacrificios de la ley se trataban de expiar la impureza o los hierros, pero difícilmente veo yo un sacrificio del Antiguo Testamento que sea para perdonar pecados deliberados, así, tajantes. Más bien veo la sentencia siempre es, el tal sea cortado de su pueblo. ¿No? ¿Qué eso qué implicaba? Pues apedreado, ahorcado, expulsado de la comunidad, etc. La ley no nos declara inocentes. La ley no nos puede hacer inocentes. Por eso dice el verso 40, el 39, perdón. En él es justificado todo aquel que cree, en Jesús,
es justificado? Todo aquel que cree. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el camino? Si todos hemos fallado y la ley no nos puede justificar, el único camino es aceptar que Dios nos amó y nos perdonó gratuitamente. Y cómo Dios concretó ese amor y ese perdón, haciéndose humano, muriendo por amor y venciendo a la finitud, venciendo a esa nada amenazante hacia la cual toda la creación se dirigía. ¿Se acuerdan que dijimos que la entropía significaría que todo el universo tiene que quedarse inmóvil y absolutamente frío, oscuro, y si las estrellas se están separando, infinitamente alejadas? Bueno, que Jesús haya vuelto a vivir significa que la ley de la entropía no es la última ley, no es lo definitivo, que la muerte, la corrupción, la desaparición no es la última palabra, que la última palabra es Jesús, Jesús resucitado, la vida nueva, la inmortalidad de Jesús como criatura. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos insistiendo en la humanidad de Jesús? Jesús resucitó como criatura. Jesús ascendió al cielo como criatura. Si no fue como criatura, entonces ¿de qué manera beneficia su resurrección a la creación? Sí es como criatura que resucitó, por eso se le llama las primicias o el primogénito de toda creación. Porque Él es el primero de toda la creación que entra en esta dimensión de lo que antes era mortal, pero que ya no va a morir. A partir de la resurrección de Jesús, todo lo creado que por carácter de finitud estaba destinado a desaparecer, ahora va a vivir eternamente, va a ser transformado para vivir eternamente. Y por eso el problema de la separación ha quedado resuelto. Si el pecado es separación, y Dios dice te perdono, y Dios concreta su amor y su perdón, haciendo que su Hijo hecho humano, resucite, eso significa que la separación ha sido vencida, que todo aquel que quiera puede reunirse nuevamente con Dios para vivir como Dios quiso desde que nos creó, para vivir eternamente. Es justificado todo aquel que cree. Les digo que esa era la discusión en el siglo XVI, entre especialmente los jesuitas y los protestantes. Los protestantes decían, o deberían de decir hasta la fecha, ¿no?, que somos declarados inocentes solamente porque creemos. En otras palabras, si creer es aceptar el regalo de Dios, somos declarados inocentes porque aceptamos el regalo del perdón que Dios nos ofrece. ¿Qué se necesita para ser declarado inocente? Nada más que eso, aceptar ese regalo. ¿Qué dirían los jesuitas? No, bueno, sí, Dios ya hizo la mayor parte enviando a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, pero para recibir esa gracia tenemos que hacernos dignos. Tenemos que hacernos dignos a través de buenas obras, a través de sacramentos. Y cuando lleguemos a la posición de hacernos dignos, entonces ya podemos recibir la gracia. Porque argumentarían ellos, me estás queriendo decir que por la fe, aunque seas una persona muy mal portada, un pecador que persevera en el pecado. Por supuesto, el protestantismo no estaba afirmando que las obras no eran importantes o que el creyente podría seguir viviendo en el pecado.
Eso era un argumento tramposo, ¿no? El protestantismo estaba afirmando que la justificación se recibía solamente por la fe, pero una vez justificados, declarados inocentes, reconciliados con Dios, perdonados por el poder de la resurrección de Cristo, iniciábamos una nueva vida. Y entonces las obras buenas no son más que la consecuencia de estar justificados. A ver si veamos la diferencia, ¿no? Porque esta también es otra de las discusiones que podemos tener por ahí. Las obras buenas son consecuencia de estar justificados. Las obras buenas no son causa o requisito para ser justificado. Son consecuencia. Por eso las tres solas de Lutero: solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe. Acuérdense que son tres, no son cinco, tres. La gracia es este perdón de Dios que inmerecidamente nos quiso ofrecer sin condición. Y la fe es recibir ese regalo. A partir de ese momento estamos reconciliados, justificados, perdonados. Las obras buenas van a venir como el resultado de un nuevo nacimiento, como el fruto de una planta que acaba de nacer. No se puede pedir buenas obras antes de la justificación a fin de recibir la justificación. No se puede, porque equivaldría a pensar que mis buenas obras completan la obra de Cristo, y eso es como ponerme a la altura de Cristo. Y además es perder la fe. ¿Cuándo puedo estar seguro de que mis buenas obras ya fueron suficientes para recibir la gracia? Nunca puedo estar seguro. Por eso cuando una persona del ámbito en que se afirma eso se muere, la gente sigue rogando para que su alma salga del purgatorio, porque nunca puede estar segura de si ya está justificada o no está justificada. Y si la fe es aceptar lo que Dios hizo y las obras es confiar en lo que yo estoy haciendo, entonces Pablo dirá que la fe y las obras se contraponen. Son contrarias, ¿sí? ¿Por qué son contrarias? Repito, porque tener confianza en lo que yo hago es distinto, es opuesto a tener confianza en lo que Dios hizo. Y si la fe es aceptar el regalo, entonces no puedo confiar en lo que yo hice. Solo estoy aceptando lo que Dios hizo. Y aunque debe haber sido en 2017 hubo un documento conjunto de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana tratando de mostrar que en el fondo la idea de la justificación podía ser la misma. Estaba por verse, ¿no? Pero en el siglo XVI de ninguna manera fue el caso. Ahora, el verso 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Otra vez Pablo, haciendo su exégesis, ya sea midrashica o tipo Pesher, pero ahora está citando al profeta Habacuc, ese profeta que también citó en Romanos para hablar de la justificación por la fe. ¿Me acompaña Habacuc? En el capítulo 1, voy a leer del 1 al 5, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que cuando salimos a la calle, cuando vemos o leemos las noticias, pareciera que esta oración puede ser nuestra, ¿no? Esta oración puede ser nuestra, decirle al Señor:
Señor, ¿por qué no vas a salvar? ¿No nos vas a escuchar? Estoy viendo todo el tiempo esta violencia, esta iniquidad. Y el 4 seguiría describiendo nuestra época, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ese es el contexto que está viviendo el profeta. Es el contexto que estamos viviendo nosotros. No la ley de Moisés, pero las leyes en general, las leyes justas, están siendo tergiversadas, violadas, omitidas. El verso 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Noten aquí el verbo asombraos, asombraos. Dice Aristóteles que la filosofía y el mito nacieron del asombro. Cuando las personas se preguntaron por qué era tan grandioso lo que veían, cuando se asombraron por el sol o por el cielo o por la tempestad, entonces nació el mito, que es la expresión de las verdades naturales en un ropaje literario. Y después la filosofía también nació del asombro. Pero aquí el profeta también nos invita a asombrarnos ante la obra de Dios. Ya no solo la obra de Dios en la naturaleza, sino la obra de Dios redentora, salvadora. El apóstol Pablo no cita a Habacuc desde el texto hebreo, lo cita desde la Septuaginta y tiene un cambio. Porque en la Septuaginta dice, asombraos y huid. Otras versiones podrían decir, y pereced. ¿Por qué este añadido en la Septuaginta? Recuerden que la Septuaginta no solo traduce tratando de hacer una calca de palabra por palabra, sino traduce la intención de la idea, de que yo hablaba hace rato con respecto de la inspiración bíblica. La inspiración bíblica está en la esencia de las ideas que nos manifiesta la Biblia, no en las palabritas. Por eso la Septuaginta añade al asombro una especie de invitación a huir de la destrucción. Y para Pablo esto es tan importante que puede decirle a sus oyentes que todos los que se habían burlado de lo que Dios hace, todo este mundo, hace rato describí el mundo como el conjunto de todos los pecados individuales en una dimensión social terrible. Los menospreciadores están invitados a asombrarse y que como resultado de ese asombro puedan huir, yo diría, parafraseando o citando al libro del Progreso del Peregrino, huir de la ciudad de destrucción. O como dice Apocalipsis respecto de Babilonia, ¿no? Salgan, huyan de ella, pueblo mío. Asómbrense y huyan. La otra posibilidad de interpretar es también correcta y podría ir junta. Asómbrense y perezcan. O sea, hay dos posibilidades ante el asombro. O respondo a aquel acto divino por el cual me he asombrado, o lo rechazo. En un caso estoy huyendo de la ira, en el otro caso voy a perecer en la ira divina. Porque yo hago una obra en vuestros días que no creeréis si alguien os la contare. Entonces aquí Pablo les está diciendo que lo que Dios tiene como plan y ofrecimiento de salvación es increíble. Es tan sencillo por un lado que es increíble. La gente está más dispuesta cuando le dicen que tiene que hacer algo, ¿no?
Es que si te vas en un viaje de búsqueda espiritual a la India, no, si yo sí voy. Es que si te vas de rodillas a tal santuario, siempre estamos dispuestos, ¿no?, a pagar millones de pesos en la Dianética para subir a un nivel Tetán y ser de un planeta de primera categoría. Estamos dispuestos a pagar, a hacer, lo que sea. Y Dios nos está diciendo, es gratis, te lo regalo. No lo podemos creer. Y ponemos muchos argumentos, que Jesús no existió, que Jesús no resucitó, o que Dios mismo no existe, y de ahí lo que quiera. Cerramos con 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos en un tiempo, hablábamos de tantas doctrinas, de tantas opiniones tan diversas, a veces tan absurdas, que también me preocupan, A veces también ahí, como se dice ahora, navegando por la internet, me encuentro cada opinión, cada predicación, que también como que dan ganas de deprimirse. Van a decir, nuestro pastor vive deprimido. Es que es triste ver lo que se enseña, lo que se predica, y que tanta gente se ve que allí lo visitó, que hasta le puso me gusta. Bueno, está este versículo muy importante. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, hablarle a la gente de lo que es la verdad, es a lo que no soporta. ¿Qué te van a decir? ¿Que eres un colonizador, machista, retrógrado, discriminador, fascista, cualquier título? No van a soportar la sana doctrina. La sana doctrina es Jesucristo. Porque es cierto que casi cualquier iglesia dice, nosotros tenemos la sana doctrina, y todas opinan diferente. No estoy hablando de un sistema, ¿no?, y menos de un sistema nuestro, sino Jesucristo, el Evangelio, el perdón de pecados del que acabamos de hablar. No sufrirán la sana doctrina, sino que es como un retrato hablado, ¿no? Pero es un retrato. La gente tiene comezón de oír. O sea, una avidez. Se le despierta el interés por cualquier cosa extraña. Quizás si estuviéramos hablando aquí de las abducciones de los platillos voladores, no cabríamos. Cualquier cosa extraña es interesante. La gente tiene comezón de oír. Y bueno, se amontonan maestros, ¿no? Se amontonan maestros. Ya todo el mundo quiere opinar de ciencias bíblicas, ya todo el mundo quiere opinar de judaísmo, todo el mundo quiere opinar de todo. Se han amontonado los maestros, pero ¿qué maestros tienen éxito? Acuérdense que en los parámetros del mundo el éxito es algo muy importante, ¿no? Y ellos ven el éxito cuando se tienen muchos seguidores, cuando se recoge mucho dinero, cuando somos muy conocidos, cuando nuestro logotipo está en todas partes. Ese es éxito, ¿verdad? Cuando soy un líder, un empresario rico. ¿Cuáles maestros tienen éxito? Aquí dice, los que enseñan de los deseos desordenados. Los deseos desordenados. Que alguien quiere ser rico,
le van a enseñar cómo puede llegar la riqueza a su vida. Y no solo dentro de la iglesia, los predicadores de prosperidad. También en el mundo hay muchísimos libros de cómo hacerse rico. Y la mayoría de la gente que cae en los fraudes es porque le ofrecieron una manera de ganar dinero. Y por eso cayó en un fraude. Y siempre conforme a los deseos desordenados. Como lo plantearon algunos pensadores desde Marcuse para acá. La verdadera liberación, la verdadera libertad es la libertad sexual. Así que vamos a hacer lo que queramos, si no, no somos libres. Ah, pues qué bien suena eso, ¿verdad? Yo quiero esos maestros. Yo quiero a Michel Foucault de maestro. ¿No? Puras deseos desordenados, eso quiere decir concupiscencia. Deseos legítimos o ilegítimos, reales o inventados, pero que han llegado al límite o sobrepasado el límite. Lo que los griegos llamaban la ibris, o sea, más allá del límite, el desorden, el endiosamiento, la pasión que arrastra. Cualquier maestro que enseñe ese tipo de cosas es exitoso. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado. Entonces vamos a cerrar. El Evangelio es que Dios nos ofrece perdón de pecados. Y que ese perdón de pecados es posible, es verdadero, está a nuestro alcance, gracias a que Jesús se hizo humano como descendiente de David. A que Jesús murió y el Padre le resucitó. Y en eso consiste el trono eterno que Dios le prometió a David. No es un trono material, político, militar. Acuérdense que muchas doctrinas enseñan que al final de la gran tribulación, cuando todos los ejércitos estén rodeando a Jerusalén, va a venir Jesucristo a la batalla del Armagedón y los va a matar a todos y va a poner a Israel sobre todas las naciones. Eso es exactamente lo que no es. ¿Cómo terminamos creyendo en el Evangelio y diciendo todo lo contrario? El trono eterno de David es un trono que está basado en la resurrección de Jesucristo y que consiste en el perdón de los pecados que nos reúne con Dios, que remedia la separación, que nos da hambre para buscar de Dios, que nos convierte en hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Cualquier otro tipo de reino no es el reino que Dios va a establecer. ¿Dios va a juzgar a los malvados? Sí, por supuesto que los va a juzgar, pero el reino que va a establecer no es un reino político. Es un reino amoroso, un reino en el que cada persona que está en ese reino haya sido transformada. Y nosotros estamos creciendo en ese amor. ¿En qué medida somos buenos ciudadanos del reino de Dios? Nos gusta hablar mucho del reino de Dios, ¿no? Hay quien se adorna diciendo, voy a ir a extender el reino de Dios. O peor, estamos estableciendo el reino de Dios. A ver, mejor pensemos. ¿Qué clase de ciudadano del reino soy? Eso está en la medida, y solamente en la medida en que yo estoy viviendo el amor a Dios y el amor de Dios. Amén. Bueno, gracias.